Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Aquí Rayita, que siempre se pasa a saludar. La verdad es que cuando yo enciendo la cámara pues se pone aquí y yo pues encantada de tenerla junto a mí porque hoy vamos a hablar de libros, como siempre. Pero en este caso lo cierto es que yo tenía otro vídeo preparado para hoy. La verdad es que tenía otra idea de lo que quería hacer, pero tenía como unos días raros, unos días en los que estaba como replanteándome muchísimo lo que hago por YouTube, el contenido que subo, los libros que suelo mencionar por aquí, y dije, ay, no sé, me apetece hacer algo diferente en el sentido de que quería cambiar un poco el panorama de lo que estaba subiendo hasta ahora, y es que quería como hablar de esos libros que a mí me hicieron de alguna manera amar la lectura. Pese a que muchos de ellos ya los leí siendo una persona adulta, que ama los libros, que le encantan, pero quiero decir que me hicieron conectar, ¿no? Con la lectura, que me hicieron conectar con sus historias de una manera tan profunda que me recordaron ese amor inicial que tuve pues por los libros, por las historias. Es cierto pues que el primer libro que yo leí, y siempre lo voy a decir que yo leí porque quería leer, era Harry Potter. Y lo cierto es que fue un libro que de una manera muy especial cambió toda mi vida, cambió toda la manera en la que yo empecé a percibir las historias, los libros, y me hizo como reconectar, ¿no? Con eso, me hizo encontrar un punto en el que podía aventurarme a otros mundos, en el que podía conocer personajes de ficción, y siento que fue ese libro puerta. Pero hoy no voy a hablar de ese libro porque ya lo he mencionado, sino de otros. Y os voy a pedir que por favor que me digáis abajo en los comentarios pues cuál fue ese libro puerta a la literatura, o ese libro que os ha recordado la importancia de las historias, la importancia de la literatura en vuestra vida. No sé, me haría especial ilusión leeros abajo en los comentarios. Y teniendo en cuenta que en este vídeo os voy a hablar de libros que me hicieron conectar especialmente con los libros, pues creo que este es fundamental, pese a que podría escoger cualquier otro del autor, porque para nadie es un secreto mi amor hacia Carlos Ruiz Zafón, pero en este caso me he decantado por uno que tal vez no he hablado tanto como se merece por aquí por el canal, y es este que tengo por aquí, Marina. Es un libro además bastante corto, es uno de los libros más antiguos de mis estanterías, al que le tengo especial cariño, precisamente porque creo que es una historia absolutamente atmosférica, es una historia en la que vamos a conocer esa Barcelona de 1980, pero además vamos a recorrer sus calles, vamos a ver los misterios, vamos a ver todo cómo se va fraguando lentamente, y esta ambientación, esta misma atmósfera que crea el autor, pues a lo largo de la historia se convierte en un personaje más, y tú sin darte cuenta estás como envuelto en toda la trama, en la vida de Oscar Dray, que es nuestro protagonista, que digamos que es un joven muy soñador y que de alguna manera está deslumbrado por esos palacetes modernos cercanos al internado en el que estudia. Es en una de esas escapadas cuando él realmente conoce a Marina, una chica muy audaz que comparte con Oscar pues esa magia de la aventura, esas ganas de descifrar enigmas, de descubrir qué se oculta más allá de lo que sus ojos ven. Y a través de un misterioso personaje de la posguerra, pues tanto Oscar como Marina van a descubrir toda la historia que se oculta detrás de él. Lo cierto es que para mí fue un libro fascinante. Yo recuerdo estarlo leyendo y quedarme hasta las tantas de la madrugada, precisamente porque conecté de una manera tan profunda con Oscar, porque la historia desde su perspectiva es tan rica, está tan llena de matices. Vemos esa Barcelona de 1980, pero sobre todo lo que más me gustó fue descubrir a Marina a través de sus ojos. Creo que Marina es una joven que tiene vida, creo que es un personaje que brilla con luz propia, y que por esto el libro se llama como tal, y por eso el libro tiene este nombre. Pero lo cierto es que Carlos Ruiz Zafón es muy astuto en este libro y juega con nuestra mente, juega con la información que nos da. Y yo recuerdo estar leyendo el libro y que esta ha sido una de esas primeras historias que de alguna manera me sentí totalmente trasladada de sus páginas, en la que yo pude vivir el dolor a través de los personajes y sentirlo como si fuese propio. Y sí, creo que es uno de los primeros libros con los que yo lloré. Para mí Marina no solo es un libro absolutamente evocador, no solo es un libro que te muestra como esa magia del primer amor, también creo que es una historia que retrata ciertos temas con una delicadeza y una belleza absolutamente real, que tú no puedes más que leer la historia, disfrutarla, devorarla y encontrarte con unas tramas que te envuelven, que te absorben, y que tú conforme vas avanzando en la lectura sí tienes que pararla, porque pues la vida obviamente sigue, por mucho que nos encante estar entre las páginas de los libros, pues
tú te vas a dar cuenta que es que no puedes dejar de pensar en esto, o sea, no puedes dejar de pensar en la historia, no puedes dejar de pensar en los personajes. Y sí, creo que es un libro que para mí ha significado un antes y un después, pero sobre todo que me cautivó con la belleza, con la prosa de Carlos Ruiz Zafón tan habitual en sus libros, pero en este siento que tiene algo muy especial, algo muy mágico que personalmente pues dejó huella, y a día de hoy yo recuerdo casi perfectamente toda la historia. Y ahora voy con otra novela que no solo fue especial por lo mucho que me gustó, sino por descubrir que en Latinoamérica se publicaban libros modernos de ese estilo. Yo recuerdo ser una adolescente y estar escribiendo mi primera novela allí en Caracas y descubrir este libro que de alguna manera me impactó, la cercanía que pues tenía con la autora, pues compartimos raíces latinoamericanas, vivíamos en el mismo continente y básicamente nos gustaban las mismas cosas. Entonces para mí fue como un gran descubrimiento como escritora, ¿no? El ver a una mujer joven que estaba escribiendo esto para mí fue alucinante. Y este libro sí que lo he dejado caer en algunos vídeos del canal, pero siento que podría pasarme la vida entera hablando de lo mucho que me gustó en su momento, y es Vampire de Carolina Andújar. De hecho, me encantaría leer muchísimos más libros de Carolina Andújar porque leí este y luego otro que se publicó que también estaba relacionado con este, y no sé, ahora mismo creo que no hay libros nuevos, no estoy del todo segura, pero me encantaría volver a leerla, volver a descubrirla. Y Vampire es como una reinterpretación del vampiro. Ya sabéis que yo soy una loca perdida a los vampiros, y lo cierto es que cuando leí esta historia yo estaba muy influenciada por todo el tema de Crepúsculo, pues por todo este amor tóxico, y a lo mejor era como que lo que tenía un poco en la cabeza, y Vampire me abrió como una puerta a algo totalmente diferente, que eran vampiros góticos, o sea, una ambientación gótica, oscura, en un internado, con una protagonista que vive en el siglo XIX, que personalmente era como todos esos elementos que me encantaban encontrar dentro de una historia, pues en este libro, porque yo en ese momento, como bien os digo, pues estaba muy influenciada por todo lo que es Crepúsculo, pero disfrutaba mucho de libros clásicos, por ejemplo los libros escritos por Jane Austen, incluso por las hermanas Bronte. Entonces era como una especie de mezcla de una ambientación de época, pero con unos atributos tal vez un poco más modernos de lo que es el vampiro. Y sí, para mí Vampire representó un cambio, pero además Vampire me presentó una de las figuras históricas que más me impresionó a lo largo de mi adolescencia, que fue Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Yo me podría pasar el vídeo entero hablando de este personaje. En este caso pues está como un poco representada aquí como la villana, la antagonista, y tiene fuerza, es un personaje que cobra vida a lo largo de las páginas. Ya os podéis imaginar yo obsesionada con este personaje siendo una adolescente, buscando toda la información en Google, buscando toda la información para enterarme un poco más de su vida. Y lo cierto es que con el pasar de los años, esta fascinación por este personaje bien retorcido, una mujer muy oscura que hizo cosas horrorosas en su época, pues ha seguido aumentando mi interés, y de hecho he descubierto otras lecturas que están un poco más asociadas al personaje histórico como tal. También es un libro que está lleno de peligros, de aventuras y de intrigas que vas desenredando al tiempo que vives una sorprendente historia de amor. Y es que en este libro pues tenemos como protagonista a Martina, una joven que vive en un internado, y que realmente pues el libro empieza en el que Susana Strosser pues llega al internado y va a suponer un misterio para todos los jóvenes que están allí estudiando. Va a suponer una fuerza poderosa que va a cambiar el curso de sus vidas, y os podréis imaginar pues que aquí se va a colar un poco esa intriga de este personaje que de alguna manera sí que va a suponer una amenaza para nuestra protagonista. Yo recuerdo haberlo leído y que disfruté muchísimo, sobre todo de ver esa fuerza que tiene Martina, de ver su amistad con Carmen, porque ante todo me gustó muchísimo ver esa unión de los personajes. Pero a mí el romance, a mí esto de viajar al siglo XIX y ver estos bailes, matrimonios por conveniencia, a mí esto ya me tiene dentrísimo, tengo que decirlo. Y de hecho es que fue muy sorprendente el ir descubriendo poco a poco esa historia de amor que en un principio no me resultaba tan evidente, y que conforme iba avanzando pues sí que ya veía ahí más las pistas y ya lo tenía, porque sí, aunque te dicen que es una historia de amor y sí que tiene peso y sí que tiene importancia, pues yo creo que se va colando muy poco a poco, hasta que pues como que te estalla en toda la cara y te dices, aquí tengo lo que yo quería. Y sí, la verdad es que creo que Vampire fue un libro muy especial. Bueno, si os fijáis, también creo que es de los libros más antiguos que tengo en mis estanterías, o sea, las páginas están completamente amarillentas. Pero bueno, yo guardo un lugar muy especial en mi corazón para esta lectura. He decidido tirar por un libro un poquito más moderno, que lo leí, creo que fue justo antes de la pandemia o en la pandemia, no estoy del todo segura, pero creo que fue también un libro que
lo amé, o sea, lo amé. Yo considero que a lo mejor este puede ser un libro que no es para todo el mundo. Lo digo porque es una autora que ya tiene varios libros publicados y este como que marca un antes y un después en su manera de escribir, o al menos así lo he sentido yo. Me ha parecido como más íntimo, me ha parecido como más personal, y pese a que es un libro en el que yo siento que no hay grandes dosis de acción, pues yo sí creo que tiene reflexiones muy interesantes, que tiene frases muy bellamente escritas, y que personalmente el desarrollo de la protagonista, toda su trama, a mí me gustó muchísimo. Yo os estoy hablando de La vida invisible de Addie LaRue, escrito por Victoria Schwab. Yo de hecho este libro lo leí antes de que se publicase y realmente me gustó muchísimo. O sea, esta que os estoy mostrando aquí es la edición definitiva. Yo la edición que leí no fue esta, sino que de hecho fue una edición sin corregir, y ese lo tenía absolutamente marcado. O sea, tenía post-its en todas las páginas, pero decidí regalarlo para que otra persona lo pudiese leer, y de verdad que La vida invisible de Addie LaRue para mí fue como un libro que me hizo sentir tanto, que me hizo vivir, pero sobre todo descubrir la vida de Addie. Fue absolutamente fascinante porque Addie, una joven que vive en el siglo XVIII y realmente no está a gusto con ese futuro que le han prometido, ¿no? La idea de casarse, la idea de tener que servir a un marido, eso no es lo que ella quiere, y el libro pues va a comenzar en ese momento, cuando Addie decide romper su vida, hacer un pacto con el demonio que le promete pues que podrá ser la dueña de su destino a cambio de que nadie la va a recordar. Es decir, nadie va a conocer a Addie, nadie la va a recordar, incluso sus padres la olvidan empezando el libro. Entonces vamos a hacer como un viaje, ese recorrido a través de la historia de Addie desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Lo cierto es que en el libro se mezclan dos líneas temporales, porque por una parte pues tenemos el pasado, justo en el momento en el que Addie hace el trato con el demonio, cómo cambia su vida de la noche a la mañana en un simple pestañeo y cuáles son las consecuencias que esto va a acarrear. De hecho la vamos a conocer pues lidiando con esta especie de maldición, don, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cómo ella se va haciendo a esto, y por otra pues tenemos esa línea temporal del presente, el momento en el que la vamos a ver pues cómo ella ya ha aprendido a lo largo de los siglos a manejar la maldición, a vivir con esa maldición, cómo ha aprendido a sobrevivir. Pero también vamos a conocer a otro personaje que para mí es de mis favoritos y que también me encantó conocerlo, que de alguna manera va a cambiar su vida y le va a demostrar a Addie que hay huecos dentro de la maldición, cosa que la va a sorprender muchísimo porque en todos los años que ha vivido ella no ha encontrado como que ningún resquicio por el que burlar esa maldición. O sea, sí, pero no de una manera tan evidente. Siento que es un libro que es muy interesante, el planteamiento de la mortalidad, del pasar al recuerdo, el hecho de que la gente no se acuerde de ti. También creo que trata muy bien esos elementos dentro del arte, porque sí que lo vamos a ver a lo largo de la narración. Y como bien os digo, la pluma de Victoria Schwab en este libro es sublime, o sea, es que es absolutamente preciosa. Tú en todo momento sientes que Addie es de carne y hueso, tú sientes que Addie es una persona con la que básicamente estás hablando, estás manteniendo una conversación conforme lees, y es absolutamente maravilloso porque tú empiezas a leer, empiezas a conocerla y de pronto sientes que estás siendo un testigo de toda su historia, de toda su vida. Lo cierto es que para mí es un libro muy bonito, es un libro muy íntimo y muy personal. Otro libro que también siento que a lo mejor no he mencionado tanto por aquí por el canal, pero que yo recuerdo leer y sentirme parte de la familia que lo protagoniza, sentirme como una testigo de cómo los personajes crecen a lo largo de la narración, es este que tengo por aquí, La casa holandesa de Ann Patchett. Y esta portada, que además me parece absolutamente evocadora, me recuerda la preciosa historia que se esconde dentro de sus páginas. Es un libro tan bonito, es un libro tan maravilloso que a mí me hizo sentir, que me hizo pues trasladarme a esta casa holandesa y ver desde los ojos de Danny, que es nuestro protagonista, desde que es un niño, cómo cambia su familia, cómo la suerte aparece repentinamente, les cambia la vida y cómo esta les abandona hasta dejarlos un poco hundidos en la miseria, porque sí, vamos a vivir desde los ojos de Danny todo lo que es su vida, desde un principio hasta pues llegado a un punto en el que vamos a ver cómo su vida cambia radicalmente. Y es que este libro
está ambientado a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando digamos que a Cyril Conroy, el padre, pues se le presenta la suerte, y es que gracias a una importante inversión pues él consigue poner en marcha lo que se convertirá en un grandísimo imperio inmobiliario. Que su familia pasa de la pobreza a la riqueza, y su primera decisión pues será comprar la casa holandesa, una mansión a las afueras de Filadelfia, que parece ser el regalo preciso para su esposa, pero que esta, incapaz de soportar pues esa vida en una mansión, abandona a la familia para entregarse a los necesitados. Por una parte pues vamos a tener a Maeve, que es la hermana mayor, que digamos que se encarga de hacer el papel de cuidadora con Danny. El hijo menor pues Maeve va a ejercer básicamente de madre de él, pero las cosas cambian radicalmente cuando un golpe de suerte pues digamos que golpea a la familia y pierden todo el dinero que tenían hasta entonces. De hecho vamos a ser testigos de cómo Danny y Maeve tienen que irse de la casa holandesa para vivir en la pobreza y tendrán que hacer frente a las adversidades. Para mí es una historia de amor, porque es una historia de amor, pero es una historia de amor fraternal, tanto de Maeve hacia Danny como de él hacia ella. Y lo cierto es que me ha encantado descubrir a Maeve. Creo que es un personaje que tiene muchísimos matices. El hecho de que sea una niña y que desde que su madre los abandona, ella tenga que ejercer el papel de progenitora, cuidar a su hermano, darle todos esos vacíos que su padre no puede darle pese a que tenga muchísimo dinero, pero sobre todo cuando cae en esta especie de pobreza, de desgracia, ver cómo ella hace todo lo que está en sus manos para seguir protegiendo a su hermano y darle todas las cosas buenas que puede en la vida. Lo cierto es que Maeve para mí es uno de los personajes literarios más emblemáticos de los que yo he leído nunca. La atmósfera que se cuela en esta casa es absolutamente maravillosa, porque en cierto momento tú también sientes que pese a toda la inmensidad y a todo lo que tienen, pues te sientes recluido y te sientes muy solo, porque en ese momento yo sentía esa soledad de los personajes, el hecho de que bueno, por lo menos se tienen el uno al otro, pero una vez que caen en la pobreza, pues vamos a ver cómo están hechos para sobrevivir, pero sobre todo están dispuestos a todo por permanecer juntos. Y sí, como bien os digo, para mí es una historia de vida, es una historia dura, en algunos momentos pues me hizo reflexionar muchísimo. Creo que además Ann Patchett registra con gran maestría cómo se cuecen las relaciones humanas, lo inestables que pueden resultar, pero sobre todo ese amor, ¿no? Ese cariño fraternal que pueden existir. Lo cierto es que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Para mí fue una historia preciosa, y cuando lo terminé de leer, lo cierto es que me dejó una especie de vacío en el corazón, y sí que me dio como esa sensación de que este libro es de esos que te recuerdan lo bonito que es leer, lo bonito que es conocer otras historias. Y ya el último libro que voy a dejar caer en esta lista, tenía que dejarlo sí o sí, porque lo cierto es que creo que estos son de los libros que más enganchada me han tenido nunca a la lectura, y son Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Y me diréis, bueno, pues es que los Juegos del Hambre son los Juegos del Hambre, y mucha gente puede opinar que no son una obra maestra, que no son unos libros que cambien la vida de las personas. Y bueno, pues para opiniones los gustos, y es verdad que pues hay cosas que son indiscutibles, pero para mí estos libros, esta trilogía como tal, fueron unos libros que me gustaron tantísimo, que me mantuvieron tan enganchada, que yo no podía dejar de leer, y que en determinado momento yo sí que sentía pues que todo esto era un poco real. O sea, me sumergía tan de lleno dentro de la historia, en conocer a Katniss, en conocer a Peeta, en conocer este horrible hecho, este horrible acontecimiento que significan pues los Juegos del Hambre, una sociedad dividida en distritos en la que tenemos un Capitolio en el que vive toda la gente, digamos, privilegiada, y que cada año se organice pues una cosecha en la que son elegidos 2 niños de cada distrito para que vayan allí, se expongan como si fuesen animales de feria, animales de zoológico, y básicamente luego arrojarlos a una especie de campo para que se asesinen entre ellos, mientras nosotros comemos palomitas en nuestra casa y lo vemos todo. Es terrible, o sea, es terrible en muchísimos aspectos, y lo cierto es que siento que está representado con muchísima crudeza. Creo que el papel de Katniss como personaje es uno de esos que te hace pensar, ¿no? O sea, porque a mí este libro me hizo pensar muchísimo, me hizo reflexionar sobre si realmente la sociedad humana sería capaz de hacer algo así, y a priori yo decía, pues esto es imposible porque es ficción, estas cosas no suelen pasar en la vida real, pero luego descubres que la vida real es como mucho más cruda y siempre termina por superar la ficción. Pues algo parecido. Lo cierto es que sí, yo creo que Los Juegos del Hambre son de esos libros perfectos para enganchar sobre todo a gente muy joven a la lectura, para demostrarles que leer puede ser muy divertido, que te lo puedes pasar muy bien, y yo creo que allí radica el poder de estos libros.
¿no? El hecho de que hay literatura de entretenimiento, hay literatura con la que tú puedes desconectar del mundo, ya para mí esto es algo maravilloso y yo creo que por eso sí o sí tenía que ponerlo en esta lista. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado y te recuerdo que si te has quedado hasta esta parte del vídeo me haría especial ilusión que me dejes abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será amo los libros. Ya sabes que no tiene nada que ver con el vídeo, simplemente es que a mí me hace especial ilusión saber que te has quedado hasta el final. Te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita, suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!